quiero compartir en esta hora lo que el Espíritu de Dios me reveló en mi habitación para este lugar. Así que quiero que vayas conmigo al Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, vamos a considerar un versículo clave que está en ese lugar. Y vamos a considerar específicamente el verso 3. Si usted lo tiene, dice amén. Amén. Si lo está buscando, diga aleluya. Amén. Esperamos por los aleluya. Amén. Amén. Salmo capítulo 1, vamos a considerar el versículo 3. Si usted lo tiene, dice amén. Amén. Si lo está buscando, diga aleluya. Amén. Qué bueno que todos lo tienen. En reverencia a nuestro Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la iglesia que se va en el rapto dice amén. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se cae, y todo lo que hace prosperará. Voy a volverlo a repetir. Será como árbol plantado a corrientes de agua, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, en cuya presencia estamos, venimos ante ti, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, en esta hora, que tú nos hables a través de tu palabra. Mira, Señor, tú conoces los corazones de aquellos que estamos aquí y aquellos que a través de la distancia han de ser impactados por tu palabra. Yo te pido, Dios del cielo, en tu misericordia, que en estos momentos que hemos de tomar estos minutos para sentarnos a oír tu voz, que tú nos hables a nuestra mente y a nuestro corazón. Que mientras vamos oyendo tu palabra, si hubiese alguno que tiene su corazón, Señor, árido, si tiene alguno su corazón en forma de piedra, o algo que no esté conforme a tu bendita voluntad, mientras hablamos, tu Espíritu Santo vaya taladrando. Antes había hablado. Vaya caramacanda de estar. Vaya trabajando con el corazón. Evento, verás evento. Shakarama. Que mientras, Señor, tú me hablas, tú eres tu pueblo y tú minasea. Que mientras vamos hablándole a tu pueblo, tu bienvenida se manifieste en este lugar con señales y con prodigios, marcando el surco de la vida de cada oyente. Y que tu Espíritu siembre en nosotros esa palabra y que germine en corazones fértiles, dando al 100%. Yo te doy gracias, Padre mío, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, porque nos oyes, porque tú nos oyes y porque conforme a tu bendición ya es hecho. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede sentarse. Aleluya. Me gozo en el estar en este lugar. Y mientras hablaba con el Señor, llegué a mi casa aproximadamente a las 2 de la tarde. Entro en la habitación, saludé a mi familia, me tiro a orar. Y mientras oraba, mi esposa se tiró también al lado mío Samuel, mi hijo mayor. Y mientras hablaba con el Señor trajo a mí este versículo. Porque en medio de las circunstancias, en medio de todo lo que estamos viendo en estos días, la gente está viviendo con temor. La gente está viviendo con agonía. La gente está viviendo asustada por el sazón de los tiempos. Y es algo que a la iglesia de Jesucristo no le tiene que preocupar. No es algo que a la iglesia de Jesucristo le tenga que promover a que tenga temor, pavor, sino que es todo lo contrario. Es algo que nos deja saber que su venida está cerca y que la iglesia que espera a Jesús sabe que debe estar confiadamente esperando en las bienaventuranzas que Él tiene para la iglesia. Y es algo que me llama la atención porque ya la gente no predica de un cielo que te espera. Ya la gente no predica de un Dios que hace prodigios. Ya la gente no predica de un Dios que liberta.
Ya la gente no predica de un Dios que transforma el corazón del oyente, sino que se han basado en falsas prosperidades, se han falsado en elogiar el ego del hombre y no en predicar un evangelio que te confronte con tu realidad. No es un evangelio que te confronte de que Dios te ama, pero hay algo que puede interrumpir lo que es la comunicación con Dios. Y en ese momento es que tenemos que entender que Dios está llamando gente y está capacitando gente para cosas grandes y especiales. Dios no te está llamando para que tú te quedes sentado en el banco de la iglesia. Dios no te está llamando para que tú te quedes cómodo en un lugar donde Dios simplemente te está capacitando. Dios te llama, te prepara, te capacita y te envía para que su nombre sea glorificado a través de un instrumento. Aleluya. Entonces, ¿para qué Dios me ha permitido entender que Dios hará cosas grandes? En la mañana de hoy voy a traer un pequeño frosting. En la mañana de hoy, mientras predicaba una actividad de damas, una de las cosas que yo le mencionaba a las damas es que en Lucas capítulo 10, versículos finales, está la historia de Marta y María. En esta ocasión en Lucas no menciona a Lázaro, pero en esta ocasión Lucas trae una anécdota. Y la anécdota que trae Lucas es que Jesús, pasando por una aldea, decide entrar en la casa de Marta. Irónicamente, Marta, al ver que el Señor ha llegado a su casa, tipifica casi a la mujer boricua, ¿oyó? Dice que empezó rápidamente a tener todo bien ordenado, a que todo estuviese preparado para servir de una manera al Señor. La ironía más grande que se topa Marta es que María se sienta ante los pies de Jesús y se sienta a escuchar la palabra de Dios. Mientras Jesús está hablando, Marta está afanada y turbada y María se está comiendo el mejor sancocho espiritual. Mientras esto está ocurriendo, Marta viene a interrumpir y le dice de la siguiente manera al Señor: tú no ves que yo estoy afanada y turbada, tú no ves que yo estoy haciendo los quehaceres simplemente para atenderte. Y mientras estoy haciendo todo esto, mi hermana me ha abandonado y se ha sentado a tus pies. ¿Sabe? La contestación de Jesús fue algo extraordinario. Según la tradición, nueva tradición viviente, le dice: ella escogió lo mejor, nadie se lo quitará. En otras palabras, María escogió de lo mejor. Miren, es como si usted llegase a la casa de alguien especial y le diera de lo mejor, pero el invitado se sintiera cohibido porque no le dejaron hablar. Alaba. ¿De qué me sirve yo atenderte y no permitirte que hables? Aquí vemos que María, aunque no era tal vez su hogar, o tal vez vivía allí, pero ella escogió algo tan sencillo como ir. Yo quiero que usted entienda algo cuando usted va a ser plantado en un lugar especial. Lo primero es que se tiene que dejar plantar. Lo primero es que yo tengo que empezar a preparar lo que es la transportación, para entonces yo poder hacer el surco o hacer el hoyo en la tierra, para entonces yo sacarlo, como dicen nuestros hermanos los mexicanos, para sacarlo de la maceta y enterrarlo. Entonces no todo se hace de la misma manera. Y le voy a traer unas anécdotas de cuando yo trabajé en el área de jardinería. Yo recuerdo que cuando yo me fui para Estados Unidos en el año 2006, estuve hasta el 2011, siendo alguien que en un momento dado fue policía, deja la policía, se va para trabajar a bregar con jardinería, y con quien más trabajaba era con gente centroamericana. Yo recuerdo que yo dando cantazos, cortando, trineando, levantando el zacate, que es grama, yo recuerdo que yo le decía al Señor protestando, no con coraje, no, protestando. Yo le decía: esto es increíble. Mi padre, que en aquel momento no se había convertido al Señor, mi padre, que en aquel momento no le servía a Dios, yo comienzo a protestarle a Dios. Le digo: si papi me llega a ver aquí
cuando estábamos en aquellas guindas de café y yo me ponía a protestar porque yo no quería bregar con la agricultura, y ahora para poder sobrevivir tengo que venir a los Estados Unidos y trabajar aquí sembrando flores y plantas. Alaba. Si papi me llega a ver aquí, me va a decir: ¿por qué no te vas entonces a plantar y a sembrar los guineos, el café, los ñames, las yautiras que yo tengo en mi finca? Y yo comencé a protestar porque no entendía lo que Dios estaba haciendo. Y en ese momento dado, el Espíritu de Dios estaba preparando un corazón que iba a ser moldeado en medio de un ministerio. Y una de las cosas es que a veces la gente son ligeros en imponer, en hablar y en autollamarse. A mí me gusta que me digan el hermano Pablo. Pero hay gente que suelen ponerse nombres que no literalmente fueron puestos por Dios. Y yo recuerdo que en aquel momento el Espíritu de Dios me habla de manera audible en uno de los días de trabajo y me dice de esta siguiente manera: Pablo, ¿por qué no siembra? Y yo empecé a protestar. Porque este simple estudiante de universidad, este estudiante de psicología, recién graduado de psicología, iba a plantar flores. Alaba. Y yo protestando, yo sembrar, y yo dándole con aquella pala a aquel tronco, alaba, porque había que resembrar una palma, un arbusto. Y el Espíritu de Dios me dice: Pablo, ¿por qué no siembras? Y yo recuerdo que había un muchachito de unos 14 a 16 años que trabajaba en ese lugar. Ese fue mi maestro, yo. Y una de las cosas que me enseñó es lo siguiente: una flor, un arbusto y un árbol no se plantan de la misma manera. Yo recuerdo que aquel día cuando Dios me habló: Pablo, ¿por qué no siembras? Que yo empecé a protestar. Me llamaron a la oficina al mediodía y me dicen: Pablo, hay una posición para supervisor y es en el área de plantación. Vas a ser el supervisor designado para plantar. Y el Señor me había hablado unas horas al mediodía. Y yo digo: ¿y qué se voy a hacer? Entonces me asignan con un muchacho que era mucho más joven que yo, que no tenía sus papeles al día, pero que llevaba tiempo trabajando en ese lugar. Lo irónico es que un día nos tocó plantar muchas flores, sobre 600 flores, alaba. Y en ese proceso de plantar, yo creía que simplemente era hacer el hoyo y poner la flor y ya. Y él me dijo: no, primero tienes que despegarle del saco o de la maceta, como usted le quiera decir, para que las raíces que están pegadas y que se han adherido a ese envase suelten. Por lo tanto, tienes que enterrarle los dedos. Entonces la vas a poner con cuidado. Y yo veía que él con un amor quitaba el envase, enterraba los dedos en la parte de abajo y ponía el envase. ¿Sabe algo? Esto es un momento traumático en el área de la siembra. Porque te están quitando una comodidad, te están quitando el lugar donde tú te sentías cómodo, te están quitando el lugar donde tú te sentías que estabas recibiendo todo lo bueno. Llegó el momento en que te van a plantar en un lugar especial, pero primero te tienen que quitar el conformismo, primero te tienen que quitar aquello que te ha hecho sentirte cómodo. Claro que Dios te ama, claro que Dios te quiere bendecir, claro que Dios te tiene que prosperar, claro, Él va a cumplir su palabra, pero tienes que entender que en el proceso hay algo que se tiene que desatar. En el proceso hay algo que te tienes que despojar. Porque entonces no podrás ver la gloria de Dios. Llegó el momento dado en que me dijo: ahora te voy a enseñar a plantar arbustos de aproximadamente 3 de galón. Y yo veía que había momentos en que escuché bien, porque Dios está hablando. Había momentos en que él me caía a balazos con la bala. Y él tiraba el arbusto en el suelo y le daba por un lado hasta que le daba por el lado, por debajo.
Y yo le digo, pero tú vas a matar la planta. Y él me dice, no, ¿sabes cuál es el problema? Que si tú tienes una flor, si tienes un arbusto, si tienes un árbol, mucho tiempo en el lugar de venta, va a llegar el momento en que la tierra se acabe y las raíces van a rodear todo lo que quede. Por lo tanto, hay que darle fuerte para que se despegue. Van a haber momentos que o sueltas lo que te está robando la bendición o lo sueltas. Y los golpes no es que Dios no te ame, es que tal vez necesitas entender que lo que Dios te quiere librar, sea como sea, te va a librar. Alaba. Así que había momentos en que él me decía, esta flor, si no le cortan la raíz, este arbusto, si no le cortan la raíz se muere. ¿Por qué le decía? Era mi pregunta, ¿por qué? Su contestación es sencilla. Ha tenido tanto tiempo en un galón, en un envase de 3 de galón. Ha estado tanto tiempo allí que sus raíces han seguido creciendo y se han enroscado. Y el problema es que cuando lo saquemos, si lo plantamos de la misma manera, se morirá. ¿Y cuál es la solución? Córtale las raíces. ¿Por qué? Porque está muy adherido al lugar. Hay gente que Dios le ha dicho, yo te voy a llevar a muchos lugares, Señor, de aquí nadie me mueve. Hay gente que Dios le dice, vete, predica el evangelio, vete de misiones. Señor, yo vaya no voy. Es que se adherieron a la comodidad que tienen. Tanto que dicen amar a Dios, pero se han adherido al conformismo. Se han adherido a las costumbres. Se han adherido a la cultura. Y el problema es que Dios quiere hacer algo grande usándote como instrumento. Pero para hacerlo, tienes que entender que hay cosas que tienes que ser quitadas de tu vasija. Pero lo más que a mí me sorprendió fue cuando tuvimos que plantar un árbol o una palmera. Y yo lo veo que llega y me dice, Pablo, vamos a plantar el árbol. Hay que hacer el hoyo bien profundo. Y solamente vas a dejar de 1 pulgada a 2 pulgadas que el envase de la maceta o de la tierra sobresalga del terreno normal. ¿Por qué? Para cuando lo plantemos y nos paremos en su alrededor, no se vaya a hundir de tal manera que lo que está alrededor lo vaya a matar. Ok. De repente me dice, ahora vamos a tirarle tierra. Y yo empiezo a tirar tierra y me dice, detente, que estás haciendo un gran error. ¿Cuál es el problema? No le estás echando agua. ¿Por qué? Porque hay momentos en que si el árbol es grande, escuche bien porque Dios está hablando. Si el árbol es grande y usted no le echa agua, van a haber momentos donde va a existir lo que se llama oxígeno y se va a mezclar con la tierra y va a haber una burbuja de oxígeno que va a provocar que las raíces no crezcan, van a producir que el árbol se seque en sus hojas y termina muriendo. Y yo digo, ¿y cómo tú curas eso? Echándole agua. ¿Cuál es el problema de muchos predicadores hoy en día? Que cuando lo sembraron no le echaron agua en su regazo, no le echaron agua para que todos esos pensamientos de grandeza, esos pensamientos tan grandes que tienen, se les fueran. En vez de estar corriendo la sangre de Cristo por su cuerpo, lo que corre es el orgullo, lo que corre es el desorden. Por eso llénate del agua del Espíritu Santo. Entonces yo lo veía que mientras yo echaba el agua, empezaba a botar burbujas y a botar burbujas, y el Señor empezaba a ministrarme. Deja que yo te rocíe, deja que mi espíritu te acaricie, deja que la fragancia de mi espíritu por las mañanas, por las tardes, a mediodía, a medianoche te estén llenando del espíritu, iglesia. Por eso es que la Biblia dice que cuando Cristo murió, de su costado salió sangre y agua, pacto y avivamiento, pacto y el mover del espíritu. Si no hay mover del espíritu, si no hay sangre, no hay avivamiento. Si no hay sangre, no hay agua, no hay mover de Dios. Esto no es por tus capacidades, no es por tus preparaciones, no es por lo que tienes,
ni por lo que has logrado. Es por lo que Dios te quiere enseñar. ¿Por qué te cuento esto? Llega un momento dado en mi vida que ya estaba harto de ese trabajo. No vine a quejarme, simplemente te estoy dando un aprendizaje. Y un día estaba tan cansado al mediodía, poniendo lo que es zacate, grama. Y tú preparas el terreno, y allá en la Florida todo es arena. Yo venía, tiraba grama, tiraba zacate, y el Espíritu de Dios le da para hablarme al mediodía, cuando el sol estaba en todo su apogeo. Y yo tirando grama, y el Espíritu de Dios me habla audible y me dice: Pablo, ¿has visto el árbol? Y yo le dije: sí, Señor. Miré hacia arriba, un árbol hermoso, frondoso, con sus hojas amarillas. Oh, qué lindo está. Y sigo tirando zacate. Me dice por segunda vez: Pablo, ¿has observado el árbol? Levanto, miro los ojos, veo el árbol. Sí, Señor, está bien. Y vuelvo y sigo tirando zacate. Graba. Por tercera vez el Señor me habla y me dice: Pablo, ¿has observado el árbol? Ya yo dije: ya me estás regañando. Me detengo y digo: Señor, ¿qué tú quieres que vea del árbol? Y yo comienzo a decirle: se ve hermoso, está frondoso. ¿Qué quieres que vea del árbol? Pablo, ¿qué le hace falta? Yo me quedo mirando y digo: Señor, por lo poquito que yo he aprendido aquí, al árbol le hace falta una triviana, le falta que se le corte este gancho, le hace falta que se le quite esto. Es más, tiene en un lado una rama que está seca, muerta. Y el Espíritu de Dios me dice: Pablo, así es tu vida. Deja que yo le dé forma a tu vida. Así hay muchos ministerios, Pablo, que están floreciendo, están dando fruto, están dando aroma, pero no dejan que yo los trimee, no dejan que yo los estremezca, no dejen que yo les castaye, no dejan que yo le quite las ramas que están secas o que están por morir, no dejan que yo le esté quitando de ellos el orgullo, la vanidad, no dejan que yo le quite a ellos lo que no me agrada. Pablo, déjate dar forma. ¿Por qué te traigo este testimonio? Porque es bien fácil ser plantado junto a aguas de corriente. Pero a veces no nos percatamos de cómo el amor de Dios tiene que trabajar con nuestras vidas. De cómo su perfecta voluntad toma inherencia en nuestras vidas. En el año 2011 yo me regreso para Puerto Rico. Terminé una maestría en el área de trabajo social. 2 años después terminé otra maestría en justicia criminal, con pericia. Y ahora mismo estoy en lo que es mi maestría en el área del campo psicológico. Y usted dirá: hermano Pablo, ¿por qué usted trae esto aquí? ¿Sabe por qué? Porque cuando menos yo esperaba que tenía que estudiar, Dios me dijo: necesito que te vayas a estudiar. Porque hay gente que no oye simplemente porque no tiene un título. ¿Haremos como Pablo? Claro que sí. El apóstol Pablo dice: yo tengo todo esto por estiércol. ¿De qué me sirve yo tener un título? Si, como dice el apóstol Pablo, para que después en el avance me vaya a perder. ¡No! Pero tenemos que entender que Dios nos prepara, nos capacita, nos envía para un propósito. ¿Cuál es? Que siempre su nombre sea glorificado. Que podamos atestiguar la necesidad de que sin Él no somos nada. Por eso es que su palabra dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. No todos los árboles, no todas las flores necesitan agua todos los días. Pero no es lo mismo en tiempo de sequía. No es lo mismo. Porque usted no lo ve. Pero el árbol sí lo sabe. El arbusto sí lo sabe. La flor sí lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque en tiempo de sequía
mientras usted y yo estamos pendientes al calor, el árbol sigue entrando raíces hasta llegar a áreas profundas donde las aguas favorecen su crecimiento. Qué interesante, se parece al árbol de olivo. ¿Sabes cuál es una de las características del árbol de olivo? Se le conoce como el árbol de las rocas. Tiende a crecer donde muchos árboles o arbustos no crecen. Busca los terrenos más difíciles, donde son más pedregosos, donde hay más roca. Y entre medio de las rocas, durante más de 30 años, en vez de crecer para arriba, crece para abajo. El problema que tenemos con nuestra generación es que todo el mundo quiere salir, pero nadie quiere crecer para abajo. Todo el mundo anda, estar en las pantallas, en los playas, estar en todo lugar. Qué bueno, no es malo. Pero el verdadero hombre de Dios no busca reconocimiento. El verdadero hombre de Dios busca intimar, busca tener una relación con Dios en el secreto. Habla con Dios en el supermercado, habla con Dios en las filas de los bancos. Donde quiera que esté su sentir, su amor, es hablar con Dios. Me van a perdonar los ministros, pero yo no sé qué Pentecostés se predica hoy. De la cepa que yo vengo, a mí me enseñaron en buscar el bautismo del Espíritu, en el hablar en lengua, en el danzar en el Espíritu, en ser lleno del poder de Dios. Pero ya no se hacen culto para que la gente reciba el bautismo. Ya no se busca que cuando voy a cantar el poder de Dios fluya. Y había una convención y era un grupo y empezaron a cantar. Nada pasó en el pueblo, nada, pero siguen cantando. Se cansaron de cantar y entregaron. Y vino una viejita, como dice el puertorriqueño, todo el cacharán. Con un lenguaje, a ver si tú entiendes lo que yo te hablo ahora. A ver si tú entiendes lo que yo te voy a decir. Y comenzó a cantar un corazón. Todo se puso diferente. ¿Sabe qué fue lo primero que cambió? El ambiente. El ambiente tan solo con que la viejita tomara el micrófono cambió. Eso es lo que ocurre cuando llega un creyente genuino. Eso es lo que ocurre cuando un hijo de Dios pasa por la calle. Eso es lo que ocurre cuando un escogido de Dios, un santo de Israel, está caminando por cualquier sitio. La presencia, la gloria, la cobertura, la gracia le persigue. Salmo 23 dice claramente que Él derramará del aceite. Pero yo quiero que usted entienda lo que dice la versión en su contexto, en su sentido más profundo. Dice el versículo en una Biblia, Reina Valera del 60: derramas aceite sobre mi cabeza, mi copa está rebosando. Cuando usted va a buscar otra versión dice de la siguiente manera: desparramas. Es diferente a echar. Desparramar significa echar sin límite al provocar, promover, lograr que no tan solo se llene la vasija, sino que todo lo que esté alrededor se va a llenar de ese aceite. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Cuando Dios te va a bendecir, Él no te bendice para que te quedes con la bendición, no. Él te bendice para que está alrededor tuyo también reciba bendición. Él te bendice para que el vecino de al frente reciba de tu bendición. Él te bendice para que tu hijo sea bendito. Él te bendice para que tu generación sea bendecida. Y la Biblia dice: desparramas de tal manera que mi copa rebosa. No sé si usted se ha dado cuenta. Yo siempre comparo este versículo cuando usted va al río. Usted entra al río, sale del río,
Doritos parecen poquitos. Se paran en la piedra a escurrirse. Yo le digo a usted, si usted se tiró con un pantalón mahón, o si la hermana se tiró con una falda mahón, yo le diría por molestar, trate de correr. Se va a sentir como un camión subiendo la curva. A paso lento y empujando. Alaba. Hermano, eso está en la Biblia. Sí está en la Biblia. Dice la segunda carta de Corintios en el capítulo 4, versículo 17. Y esta ley de tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria. Cuando tú te sumerges en el Espíritu y Dios te envía a una misión, tú vas pesado. Es que la gloria de Dios va encima. Y cada vez que das un paso, dejas una huella. Cada vez que te mueves, dejas una marca. Eso ocurre cuando alguien está bajo la soberanía de Dios. Eso ocurre cuando alguien está en la voluntad perfecta de Dios. Echas aceite sobre mi copa. Entonces Dios te está diciendo, yo quiero que entiendas que yo te he plantado junto a aguas de corrientes de agua. Te he plantado allí. El Señor me hablaba en estos días. Esas conversaciones que Dios te sorprende. Iba para predicar. Y el Señor me dice, Pablo, todo el mundo puede estar preparándose para juicios. Pero los que han confiado, yo mismo lo bendeciré. Y yo me quedé pensando. Y yo dije, wow. Y te voy a probar por la Biblia. Mientras que en Israel todo el mundo estaba escondiéndose porque había sequía, había un hombre que Dios le dijo, vas a caminar de este lugar, y Dios le llevó comida. Se llamaba Elías. Te vas a ir junto a la quebrada, junto al río, como usted le quiera decir, y allí yo te voy a enviar los cuervos. Y la gente piensa que son cuervos color negro. Pues no, porque si vamos a estudiar la ley de Jehová, Dios no va a romper la ley porque son animales ceciñeros o animales que comen carne podrida, etc. Por lo tanto, carriñeros es la palabra. Inmediatamente Dios incumpliría su propia ley. Para los que les gusta leer y estudiar un poco la cultura, dentro de la descendencia de Abraham había un linaje de los descendientes de Abraham, entre los medianitas y por allí, que eran gente nómada, color trigueña, negra, que venían y pasaban por esos lugares para negociar con Egipto. Y por naturaleza le decían que eran, o les conocían como las tribus nómadas o como los cuervos. Qué ironía es que cada vez que ellos pasaban, le daban comida al profeta. Tal vez lo conocían, no lo sé, la Biblia no me lo dice. Pero sí la Biblia me dice que mientras él estuvo en ese lugar donde Dios lo envió, porque él había desatado una palabra de juicio, él desató la palabra que Dios le dio, la palabra que Dios le reveló. No va a llover, pero Dios le dice, vete, escóndete allá en la quebrada y allí te llevaré comida. Él estaba bajo la bendición de Dios, mientras que todo el mundo estaba en escasez. Él tenía agua, tenía carne, tenía pan. Y cuando ya se estaba secando, yo le pregunto, ¿alguno de ustedes fue el del correo? No sé si es que usted no me va a entender, pero ¿alguno de ustedes le llevó la carta a la viuda y le dijo, mira, es que Dios habló y Dios dijo que vas a alimentar al profeta? A mí me gusta desde la Biblia, porque Dios le habló al profeta y Dios le dijo, ya yo he dado orden para que una viuda te alimente. Me pregunto yo, ¿Dios se lo habrá dicho a la viuda? Tal vez no. Pero Dios ya había desatado en el aire una palabra que tenía que cumplirse en la tierra. Y llegó el día.
mira que estamos hechos una leña. Alaba. Estamos ya buscando lo que nos queda para morirnos. Pues mira, si te quieres morir está bien, pero primero prepara mi comida. Porque hay una palabra, es que no se va a escasear. Qué interesante es. Tal vez ella no conocía el Dios de Elías, pero el testimonio, lo que habló ese profeta, fue suficiente para darle alimento a esa mujer y a su hijo. No va a escasear ni la harina, ni el agua, ni el aceite. No va a escasear. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Un hombre que está bajo la guianza de Dios, que está bajo la obediencia a Dios, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar, Dios lo va a ensanchar. No importa cuál sea el clima o el tiempo que se mueva. Alaba. No importa cuál sea, Dios va a ser. Le voy a contar un testimonio personal. Hace como un mes me tiro a orar en la madrugada. Mejor dicho, me fui de vigilia hasta las 3 de la mañana. Como a las 3 de la mañana el Espíritu de Dios me habla. Yo tenía que predicar a las 9 de la mañana en una iglesia en Patines. Y le digo, Señor, me ha dado el mensaje. ¿De qué quieren que hable? Y el Señor me dice, no vayas a ser eliminado. Vas a leer la porción de Corintios cuando Pablo le habló y Dios me dijo. Y me dice, pero te doy una señal para que sepas que el mensaje es mío. Yo amén. A los que Dios le habla, que tienen ministerio profético, sabe cuando Dios habla con señales. Señor, ¿y cuál es la señal? Te voy a dejar predicando con dolor de espalda. Alaba. Ay, porque Dios lo permite. Para que su nombre sea glorificado. Ay, que el matrimonio de mis hijos está a punto de divorcio. Para que su nombre sea glorificado. Ay, que estoy próximo a ser preso. Para que su nombre sea glorificado. Ay, que estoy pasando por una enfermedad. Para que su nombre sea glorificado. Dejemos de preguntar el por qué. Mejor digamos para qué. Para que su nombre vuelva a ser glorificado. Y voy y predico. Y a mitad del mensaje como si me hicieran así la espalda. Y en una fue tanto el dolor que mi rodilla falló. Y yo dije, ¡alábalo ahora! Es que Dios no opera así. Bueno, yo no sé qué Dios tú conoces. Yo conozco un Dios que antes de hacer las cosas las habla. Por la noche me tocaba predicar en Lares. Y yo no había confirmado ese compromiso. Razones por las cuales no lo había confirmado. Número 1, era un culto en un hogar, en medio de pandemia. Número 2, yo no sé si el pastor había autorizado que se diera un culto en un hogar. Número 3, no me informaron si el pastor había autorizado y mucho menos cuál era el protocolo. Como yo fui pastor, yo entiendo cuáles son las reglas de un culto, cuál es el mover y el orden de Dios. En ese momento yo dije, Señor, no he confirmado, pero me escriben un mensaje. Hermano, le escribí hace una semana y no me ha confirmado, lo esperamos a tal hora. Y yo le digo, Señor, no me han dicho nada, no me han dicho si voy o no voy, pero estos son los por qué. Yo entiendo que no debo ir. Pero de repente viene a mi memoria una vieja profeta que me habló en una ocasión y me dijo, puerta que te abro, puerta que entres. Y si tú menosprecias un lugar pequeño, yo te cierro las puertas grandes. Y yo dije, para allá es que voy. Cuando llego al lugar, predicamos bajo el tema de Juan 3:16. Y Dios permitió que una joven cayera endemoniada. Dios la libertó. Y al mismo momento que la liberta, Dios la llena con su espíritu. En medio de todo esto, yo sentía que cada vez que yo caminaba era como si me estuvieran rompiendo la espalda. Y me tienen en una esquinita. Después de terminar de predicar, le digo, Señor, yo te doy gracias porque vencí. Te doy gracias porque pude terminar la faena del día.
De repente se acerca un hermanito. Me dice, hermano Pablo, ¿yo puedo orar por usted? Yo, claro que sí. Y empieza, porque me creíste. Porque me creíste, verá los milagros. Porque me creíste, verá los prodigios. Porque me creíste. Y de repente me pone la mano en la espalda y me dice, porque me creíste, yo te sano la espalda. Porque yo te traigo este testimonio. Porque mientras hay gente que no tiene la misma madurez espiritual, que no vamos a cuestionarlos. Y déjeme decirle, hemos visto en medio de la pandemia que hay personas que han actuado como los que estuvieron con Gedeón, que en medio de la lucha, de la pelea, me van a perdonar, pero yo le predico la verdad, que en medio de las circunstancias se quedaron y se fueron para sus tiendas porque tenían miedo. Y les voy a decir algo bíblico. Salmo 112, versículo 7. El hombre que confía en Jehová no tendrá temor de malas noticias. Ay, que hay una epidemia. ¿Y? Ay, es que está viendo esto. ¿Y? ¿Dónde está puesta tu confianza? Mi confianza está puesta en Dios. Eso no significa que yo deje de cuidarme. No, yo me cuido y hago todos los requisitos para cuidarme. Pero yo tengo que aprender a que mi vida está escondida en Dios, que mi vida Él la tiene en la palma de sus manos, y mientras yo esté en el lugar donde Él me tiene, ¿por qué voy a temer? No vienen al culto, pero se van de shopping. No vienen al culto, pero se van de pasadilla. Poderoso Jesús, aleluya. No vienen al culto, pero gracias, Señor. Alaba. No nos estamos dando cuenta. Entonces yo me pregunto, ¿qué fruto estamos dando? Santo Jesús. Hay un detalle que a mí me ha marcado mi vida. Te adoramos, Señor. Yo he siempre predicado a un Dios de milagros y de prodigios. Y una de las evidencias de que Dios se manifiesta son las señales que siguen. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. La Biblia no dice, predicarás estas señales. No. La Biblia dice, y se predicará este evangelio. Y una de las cosas que atestigua, que es un testimonio veraz, que fortalece, que confirma que el mensaje que se predica es el correcto, son las señales. Y yo le pregunto a la iglesia, ¿cuáles son las señales de tu mensaje? Porque la Biblia me dice, Marcos, y estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pondrán las manos sobre la gente que está tan endemoniada y Dios la va a libertar. Comerán cosas mortíferas y no te harán daño. ¿Qué nos dice la carta de Santiago? Si hubiese alguno entre vosotros enfermo, llamando a los ancianos de la iglesia, y dice, y ungiéndolo con aceite, la oración eficaz del justo fielmente puede mucho. Y dice más, y dice, y si ha pecado, le será perdonado. Yo le pregunto, ¿hacemos eso hoy en medio de la pandemia? Romanos capítulo 8 nos dice que la paga del pecado que está relacionada a la muerte, la ley atestigua por qué estamos sentenciados a la muerte. Dice que la ley del Espíritu es una que vivifica. Entonces, si nos vivifica, ¿por qué nosotros vivimos con temor? ¿Por qué vivimos dando frutos que no son bíblicos? Dios te está confrontando hoy. Aunque a mí no me inviten a yo no. A mí Dios me llama a predicar, te guste o no te guste. Yo no vengo a convencerte ni a hablarte con psicología bonita. Yo vengo a decirte, o te arrepientes y usted sabe el gesto. Hay tiros gemidos. Te adoramos, Señor. Ay, hermano, usted dice, mire,
Hay gente que hay que hablarle así. Un hijo mío espiritual me dice, Pablo, Dios me dio una palabra y no sé cómo predicarla. Pues fácil con la boca. Aleluya. Pero es que lo que voy a decir es fuerte. ¿Y qué vas a decir? Es que sin santidad. ¿Por qué? Sin santidad nadie verá al Señor. Señor. Pero es que hay gente que se atribula, hay gente que se molesta, hay gente que esto. Ok. Esto es fácil. Si lo que tú me estás diciendo es esto, vete a preguntarle a Juan, al apóstol Juan, porque lo que dijo Juan fue más fuerte de lo que tú me estás diciendo. Y Juan se le conoce como el viejito que hablaba del amor. Juan venía, según la historia, yo fui maestro director de instituto, según la historia Juan venía y decía, hijitos míos, si algunos pecados contra el Padre Jesucristo, venid a Jesucristo el gusto, el Padre, amén. Pero en un momento dado parece que el viejito agarró a 2 o 3 y le dijo, el que practica el pecado, Aleluya. es de vuestro Padre. ¿Qué pasa? ¿Le da vergüenza decir? Aleluya. ¿Le da miedo decir? Oh Jesús. El que practica pecado, Juan dijo, el que practica pecado es de vuestro padre el diablo. Ay, hermano, que no podemos estar declarando esas cosas. ¿Y qué vamos a declarar? Por eso es que yo te estoy hablando hoy claramente. El que está en el propósito de Dios, el que se deja guiar por el Espíritu, el que está en la perfecta voluntad de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que va a dar fruto en su tiempo. Señor, aleluya. Y yo te pregunto, este no es el tiempo de dar fruto. Este no es el tiempo que en medio del caos, del stop, en medio de la crisis, no es el tiempo que tenemos que dar fruto. Santo Jesús. No. Vemos como a nivel político, a nivel judicial, a nivel isla, a nivel mundial, se están cumpliendo profecías aceleradas que nos anticipan que a la iglesia no le queda mucho tiempo. Santo Dios, aleluya. ¿Y qué mensaje quiere que yo le predique? Que todo está bien. Pues vamos a hablar un poquito de la gente que habla de Trump. Hermano Pablo, va a meter política. Le voy a dar política ahora. Aleluya. Porque a la universidad doy clases de ciencias políticas. Santo Jesús. Están los izquierdistas en Estados Unidos locos por sacar a Trump para aprobar leyes inmorales. Pero lo que la gente no sabe es que a nivel mundial hubo una reunión para implementar una moneda, un orden y el gran escándalo. Santo Jesús. ¿Qué pasó en esta semana? Lo que dijo el Papa. Aleluya. Hermano, se va a meter con la religión. No. Una cosa es hablar, escuche bien, no estoy diciendo que yo favorezca, no estoy diciendo que esté de acuerdo, no estoy diciendo que yo aplauda. Una cosa es decir que a nivel civil es conveniente que estas personas tengan su propia aprobación legal. ¿Para qué? Para que una semana, 2 semanas, 1 año, 2 años, 3 años después venga a decir, no tan solo ahora así, ahora vamos a prestarle el altar, la iglesia, para que se case. Gloria a Dios. Si usted no lo sabía, en la ONU salió un documento, la ONU, salió un documento que quiere implementar, y esto ya pasó en mayo 14 de este año, implementar una religión que se llame Islam. Lo importante es que el Papa, mayo 14 de este año, tuvo una reunión con gente de grandes posiciones religiosas del Medio Oriente, mayo 14, y hablaron de él. ¿Por qué usted cree que el Papa empezó a decir que había que cambiar la Biblia? En la ONU se estableció de implementar una nueva religión que se llame Islam.
Y entre las cosas que establece es que tienen que callar a las iglesias protestantes. ¿En dónde? En el Caribe, Norteamérica, Suramérica y Centroamérica. Porque cuando esta iglesia, hablando de nosotros, habla, atestigua, contraataca aquellos pensamientos de supuestos derechos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que el pecado es pecado. Y el que quiera irse para el cielo tiene que vivir una vida de arrepentimiento, convertirse, apartarse del pecado, vivir para Cristo, dejar que la sangre del Cordero lo lave. Pero no, es que a mí no me conviene hablar que eso es pecado. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestra generación? Me van a perdonar, pero yo cuando venía para acá, yo venía perdido del Espíritu. Y el Espíritu Santo ministrándome. Porque queremos dar fruto. Queremos dar fruto, pero ¿qué fruto estamos dando? Antes, yo no sé si los ministros que estén aquí, yo me cogí parte disciplina cuando era un muchachito. Tengo 39 años. Hoy en día, si dan una disciplina, le mandan al pastor. Yo me recuerdo una ocasión que a mi pastor reverendo José Díaz, Iglesia Pentecostal Emerita y Tierra Fría de Maricao, tenía como unos 13 o unos 14 años. Cuando el pastor empezaba a predicar largo, yo echaba el al baño. Me levantaba por el pasillo, iba por la puerta y iba al baño. Yo estaba predicando. Y me dije, sentaba a la última hora. Y un día el pastor me llamó. Bueno, tú tienes ministerio. Te voy a decir esto una vez. La próxima vez que yo esté predicando y tú te levantes y vayas al baño y no te sientes donde te sentaste y te me sientes atrás, voy a detener el mensaje y por el micrófono te voy a mandar a sentarte donde estaba sentado. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Me entró por aquí y por acá yo me senté. El próximo domingo, alaba. Me senté, yo siempre me sentaba en la segunda fila. Me dio por ir al baño, salí por la mañana. Era así, salí por aquí. Y después pasé por el pasillo por fuera y entré por acá. Y el pastor ahí me lo mensaje. Hermanos, tengo que detener este mensaje, vuestro sí sea así, vuestro no, no. Y yo no sabía ni de qué me estaba hablando el pastor ahora. Pero yo le había dicho al hermano Pablo, yo dije, trágame tierra, que ya me acordé. Que si se me sentaba atrás iba a detener el mensaje hasta que el hermano volviera a su posición y luego continuaba. Hermano, literal, yo pasé como oveja al matadero. Me senté y el pastor empezó a predicar como si nada hubiera pasado. ¿Por qué te traigo esto? Porque hoy en día no se disciplina la iglesia. Perdónenme los ministros que están aquí. Tenemos gente con pecado tomando parte. Tenemos gente con doble vida tomando parte. Tenemos gente con doble acción, ministrando, cantando, predicando, poniendo manos. Entonces, cuando viene un pecado, damos clasificaciones de pecado. Es que el pecado del homosexualismo es peor que cualquiera. Pero para Dios, pecado es pecado. No es blanco, ni prieto, ni medio gris, ni blanco, no. Ni hay más negro que blanco, no. Para Dios, pecado es pecado. Tanto como el que habla del vecino, como el que habla del pastor, como el que roba, como el que está mirando lo que no debe mirar. Es pecado. Y venimos al altar como si Dios. ¿Y qué pasaba antes? Que Dios daba pela. ¿Acaso se le cortó la mano a Dios? Hermanos, si el Espíritu de Dios se manifestase en este día, como en los días de antes, los días de mi abuelo y de mi abuela, van a estar sacando cadáveres de la iglesia nada más por la mano del Espíritu. Hablamos contra el pastor,
hablamos contra el vecino, estamos mirando lo que no tenemos que mirar, tenemos doble vida, pero entonces somos tan ignorantes y tan hipócritas que atrevemos a decirnos, nos vamos con él. ¿Para dónde? Se dañó el mensaje. Aguanta presión, que yo vengo de Yauco. ¿Para dónde te vas? Para el cielo no es. Porque nada impuro, nada inmundo puede entrar en las tierras santas, en el cielo de mi Padre. No, para allá arriba va lo limpio, lo que ha sido comprado, limpiado, purificado, santificado por la obra del Espíritu Santo. Parece que aquí las alabanzas están echadas. Aleluya. Precioso es el Señor. Aleluya. Te van a decir, tú estás un loco. ¿Para dónde va? Valoremos el Señor. Te voy a contar una experiencia y voy terminando. Me invitan a una campaña de caballeros. Me quedé un día más en la casa de aquella pastora anciana. Me tocaba viajar ya en la madrugada del cambio del día. Era lunes para martes que iba a viajar. Estando allí, los hermanos tenían un culto en un hogar. Y era abrir la puerta, irle esta puerta a la otra casa que estaba al lado. Allí iba a ser. Nos sentamos allá, empezamos a hablar. Y el Espíritu de Dios me dice, mira este joven. Y mira un joven. Y comienzo a hablar y a atestiguar el poder del Espíritu de Dios. Pero a mí me llamó la atención porque aquel joven tenía parte, tomaba parte de la iglesia. Lo vi en ti en los cultos. Aquel día, el joven abiertamente confiesa cuál era su dificultad. Todos los que estaban ahí se quedaron sorprendidos, pero hubo algo que me llamó la atención. Aunque él mencionó cuál era su debilidad, su lucha, y cuál era la lucha con la cual estaba peleando, hubo un detalle. Fue que los jóvenes que estaban allí actuaron con mayor sabiduría que los ancianos. Porque aquel joven varón se atrevió a decir, yo me siento que me agrada los mismos muchachos. Mi atracción son los varones. Y yo sé que en la Biblia eso está señalado como pecado. Cuando yo lo comienzo a escuchar, yo le digo, quiero seguir escuchando. No estoy para juzgar. Los jóvenes que estaban en su alrededor hablaron con él, siguieron tratando y empezamos todos a cantarle a los Dios. ¿Por qué te estoy trayendo esta anécdota? Tenemos una sociedad que está enferma. Y cuando digo que está enferma, no estoy hablando que esto sea una enfermedad, sino estoy hablando de una enfermedad moral. Hay ataduras del espíritu. Y cuando hablo del Espíritu, no estoy hablando del Espíritu Santo, sino cómo los demonios atan las emociones y el espíritu del hombre para que se sientan como no deben sentirse. Entonces, uno de los problemas es que hay un fariseísmo dentro de las congregaciones que le llamamos el espíritu del santurrón. Que cuando llega un pecador lo miramos con desprecio. No lo miramos con cuerdas de amor, no lo miramos con esa necesidad que en un día tuvimos nosotros de ir al Calvario y pedirle que nos lavara con esa sangre. Con esa sangre bendita. No nos damos cuenta que su amor es sobre es mayor
mayor que los límites del hombre, es ilimitado. Y Él te está diciendo: yo quiero sanarte, yo quiero libertarte, yo quiero transformarte, yo quiero cambiarte, yo quiero hacer cosas grandes contigo. Y tú, con una lucha emocional, con una lucha espiritual: ay, si mi esposa supiera cuál es mi lucha, si mi esposo supiera cuál es mi lucha, si papi entendiera cuáles son mis necesidades. ¿Sabes algo? Dios tiene una palabra de bendición para ti. Él te quiere sembrar, plantar en un lugar donde las aguas son abundantes, que en tiempo de sequía tú no vas a carecer de agua, que en tiempo de dificultades tú vas a prosperar y te vas a ensanchar. Y es lo que te dice hoy es claramente algo: no importa cuál sea tu condición, ven a mí. No importa cuál sea tu circunstancia, yo voy a obrar en tu vida. Sharakaresta. No importa cuál sea la circunstancia, yo voy a obrar. Ay, hermano, pero es que yo creo que mis días están cortos. Y tú no estás en las manos de cualquiera, tú estás en las manos del Eterno. Ay, hermano, pero es que yo tengo problemas económicos, problemas de salud. Y Dios todavía hace milagros, todavía Dios prospera. Y no es una prosperidad, es una prosperidad. Es una prosperidad como la gente afuera la ve, porque Dios te va a dar conforme a tu angustia, a tu madurez. Ureban solos, Sarakatarán solos, Turuse, Men solos celestas. Urreman solome, vocato postili. Amigo que me ves, Él te llama, Él atiende tu necesidad. Soracaranana, Sarai. Coroi sarei tu libra, abrí su luminais. Me dice el Espíritu Santo que aquella joven que está en la parte de atrás, que tiene el suelta y soleil, Turuse ve y ministro tu va. Hay un llamado especial para ti. Turumi sei tu corisoy turibi. Y tu divistai. Yo voy a tocar tu corazón y voy a hacer cosas más grandes de lo que tú piensas. Antes había hablado. Tu timbereso tu revista la bate va. Han venido dardos de rebeldía, dardos que han tratado de tocar nuestro corazón, mas el Espíritu de Dios en su misericordia te dice hoy: yo voy a sorprender a muchos con lo que pondré en tus labios. Han llegado momentos que lo que quieres es que te abracen y que te dejen sentir cuán especial es tu vida. Pero yo voy a tratar con nuestra vida, te dice el Espíritu Santo. Y te voy a dejar saber que Él es especial, dándole más de ley. Porque yo vengo a hacer cosas grandes. Así dice el Espíritu Santo. Tú no fuiste un error, dice el Espíritu de Dios. Tú fuiste pensada desde antes del freestyle, antes de la fundación. Porque propósito santo tengo contigo y atestiguarás al mundo que yo te llamé para ir a las naciones. Así dice el Espíritu Santo. Él está en su casa, se llama Jesús. Él está aquí para sanar, para libertar, para transformar. Turur Celesa, póngase de pie, iglesia. Yo he terminado de predicar. Shalem Sol. El Espíritu de Dios se está moviendo en el campamento. Yo le voy a pedir reverencia al Espíritu del Sai, al Espíritu Santo. Se está moviendo, se está moviendo. El Espíritu de Dios está visitando el pueblo. El Espíritu Santo está aquí, Sanaita.
Y voy a enfrentar y voy a traer un despertamiento en esta zona, dice el Espíritu Santo. Hambre usted, traigo hambre del Espíritu, rebesé. Y shalei, deposito la necesidad para que el pueblo vuelva ante mí. Antes había hablado, porque yo haré proezas, dice el Santo de Israel, porque los cielos se abren y su lluvia caerá de manera especial. Sharabaseya, Turuseya. Estas vidas que están aquí, solo Mansei, el varón y la joven del traje como verde. Hay una bendición que viene bajando sobre sus vidas. Y yo estoy aprobando pasos delante de vosotros. Y estoy quitando de en medio de ustedes dificultades. Porque yo voy a hacer proezas, dice el Espíritu Santo. Y muchos quedarán asombrados por lo que yo voy a hacer. Pongo delante de ustedes una bendición, una puerta que se abre para que puedan entender que yo he ido delante de ustedes trayendo bendición. El pasillo por el cual pasaron significa el proceso por el cual han atravesado. Yo los he llevado en el proceso para una bendición mayor. La puerta se abrió para ustedes, dice el Santo de Israel. Jerusalén, Salai, Jurista, Paloma, como tardado, los dieron para destruirse. Tuluma nace, fue un ataque fuerte de destrucción. Comienza Lima, Natu grita que cofami. Tú estás viva porque confiaste en mí. Tulum y Satán y Sopó han sido rodeados por un ataque fuerte del enemigo. El ejército es grande contra ustedes. Putunan sale aquí porque se han mantenido sólidos. Y Tanán salí Tuluminese, pero son punta de lanza, dice el Santo de Israel. Urremequenda lanzo luminista limanahuane. Turita iste, para que veas que te estoy hablando, dice el Espíritu Santo. Mi mano va a tocar tu espalda, el hombro, Shalom Anansele, y la lanza que sentiste, porque fue una lanza que te dio el enemigo en la espalda, que sientes a veces que de un lado corre hacia el otro, en forma de una X, Calumi Sele, pero tú no Sele, tú estás acá, pero yo he enviado a mi ángel para que te toque. Y el dolor que ha estado en tu rodilla, yo también la voy a quitar. Debe serla, porque yo he venido a traer avivamiento. 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 Cumánsele, Tuluste, Canay. Yo te sano. Yo te sano, yo te sano, yo te sano. Es que yo vine a, mira, ahí llegó el ángel para operarte, Remansa Lima. Ahí está poniendo el virubirí y cananza, va a pasar la cortadura, te van a operar. Cuando te doblas, cuando te doblas, ya Dios habló a ti. Cuando te doblas, sientes que te están poniendo alfileres. No has dicho nada, pero cuando caminas hay una rodilla que es como que pierde balance. Kuman salima salama. Kuruminan senda la bacanda la basoja. Kurumi senda la vaquilla. Y el ángel comenzó a operarte, varón. Lo mío es dar el mensaje, nada más. Yo simplemente estoy sintiendo de voz aquí. Pero mira, te estoy sanando. ¿Sabes por qué? Porque todavía hay cosas por hacer. Eres el maestro de mi palabra. El don más fuerte que te di es la enseñanza. Y no es tiempo de callarte.
Es tiempo de anunciar mi grandeza. Tú te encargas de la corrección y tú te encargas de enseñar. Tú te encargas de la corrección y tú te encargas de vendar. Ahí viene el viento de Dios. Ahí viene el viento de Dios. Ahí viene el viento de Dios. Ahí me llama, canta, la basama, arrebequeta. Hay un mover del Espíritu de Dios en este lugar. Santa la bacanda, la basama, la vaquina, la basaya. Sándale. Hay un mover hermoso de Dios aquí. Ya mismo yo oro. Vamos a adorar. Es momento de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, he predicado tu palabra y he anunciado tus grandezas. Yo te doy gracias porque tu nombre ha sido predicado y puesto en gloria en este lugar.